la desestimación de los casos en la corte. ¿Y por qué se da? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué debería de ser un cliente o un inmigrante si se llega a desestimar su caso en la corte? Vamos a aclarar esas dudas. Si están prestando algo de atención en el último año sobre las cortes de inmigración, comprenden de que hay una tendencia que se desestimen los casos. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a empezar con eso. ¿Qué es desestimar un caso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que recordar que a finales del año 2023 se anunció que en los casos, en las cortes de inmigración hay más de 3 millones de casos de deportación abiertos a nivel nacional. Y realmente no hay donde contener todos esos casos. Los jueces de inmigración tienen un promedio de 4,500 casos cada juez. El calendario está llenísimo y muchos de ustedes lo saben. ¿Y cómo es que lo saben? Porque tienen un caso hasta 2028, 2029, 2030. Estamos viendo casos con la última audiencia de aquí al 2030. ¿Por qué está pasando eso? Porque no hay donde colocar ese caso en el calendario de los jueces porque está demasiado lleno ese calendario. Entonces, hay una tendencia desde hace, yo creo que 18 meses, y de hecho yo tengo desde el tiempo de Obama trabajando como abogado de inmigración, y en los tiempos de Obama pasaba también, pero le llamábamos otra cosa. En ese tiempo llevábamos a esto, cerrar el caso administrativamente. Eso era la frase que usábamos, y sí era un proceso medio diferente, pero se cerraban los casos administrativamente. Se sacaba esos casos de los calendarios. ¿Qué pasó cuando ganó Donald Trump? Se volvieron a colocar todos esos casos otra vez en el calendario y entonces como que no pasó nada, ¿no? O sea, no ayudó. Entonces ahora la nueva versión con Biden, con el presidente Biden, es desestimar el caso. Y eso significa que van a quitar totalmente el caso del sistema de la corte, como si la persona nunca hubiese estado en el proceso de la corte de inmigración. Entonces, si llega a ganar Trump otra vez, no pueden simplemente volver a colocar el caso en el calendario. Tienen que pasar muchos pasos para poder volver a abrir un proceso de deportación en contra de la persona. ¿Sí me explico? Entonces, es importante recordar, si tú estás viendo un juez de inmigración para tu caso, estás en un proceso de defensa contra deportación. Usemos otras palabras. El gobierno de los Estados Unidos te está tratando de sacar de este país. Te quieren deportar. Y tu defensa tiene que ser quizás el asilo político, cancelación, deportación o alguna otra defensa en contra de una orden de deportación. Entonces yo sé que es difícil, desespera a muchas personas cuando desestiman su caso, pero en cierto modo quizás no es malo porque ahora no están buscando una orden de deportación en tu contra. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si lo vemos desde esa perspectiva, ahora no estás en peligro de deportación, porque no estás en la mira del juez, porque te sacó de su calendario, ¿no? Ahora, otra pregunta, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué desestiman los casos? ¿Por qué van a desestimar los casos ante los jueces, ¿no? La razón por la que lo desestiman es porque que el juez ve que hay otra manera de la que tú puedes usar, digámoslo así. Hay otra forma en la que tú puedes quedar en Estados Unidos, otras aplicaciones, otros beneficios que tú puedes pedir, y entonces por eso el juez hace lo de Pilatos y se lava las manos, ¿no? Y eso es triste para nosotros, para las personas, pero los jueces dicen, pues mira, la persona tiene una petición familiar, un familiar que lo está pidiendo y puede arreglar su residencia de esa manera, entonces más bien cerremos el caso. O en el caso de muchos venezolanos, mira, esa persona tiene TPS y lo estoy diciendo así muy claro para que podamos comprender, o cumple los requisitos para TPS. No es una estrategia no pedir TPS para ver si el juez no desestima tu caso, porque los fallos, las órdenes que nos llegan cerrando los casos dice que la persona o tiene TPS o cumple los requisitos de TPS, entonces por eso van a desestimar el caso. ¿Sí? Entonces el juez ve, bueno, esta persona tiene esta opción, más bien cerremos el caso. ¿Cuál es el argumento que nosotros como abogados presentamos? Otra pregunta, ante los jueces, para tratar de que eso no pase. Yo conozco 2 jueces a nivel nacional que no desestiman los casos, son buenísimos, ¿no? Una es una mujer en Nueva York. Hemos ganado los argumentos con ella cuando no queremos que se desestimen los casos de nuestros clientes. ¿Sí? Y ella dice, sí, esta persona está aquí, tenemos los argumentos, tenemos todo listo, sigamos adelante. Y hay otra, creo que está en North Carolina. Los demás jueces de inmigración
se lavan las manos y dicen, mire, yo no puedo obligar al gobierno a tratar de deportar a tu cliente, porque eso es lo que está pasando. El gobierno, el fiscal está diciendo, ya no queremos proceder en contra de esta buena persona, queremos dejarle vivir en los Estados Unidos. Y yo como abogado en una posición chistosa estoy diciendo, no, por favor, sigan deportando a mi cliente porque tengo el asilo, sigan deportándolo. Es raro porque normalmente el abogado privado, yo soy el que no quiere que deporten mis clientes y el fiscal quiere deportarlos y el papel se ve cambiado aquí. Y ahora el fiscal no los quiere seguir deportando y nosotros, sí, sigamos con el proceso de deportación porque yo tengo defensa de asilo. Si me explico, es súper chistoso lo que ha pasado en el último año. Entonces, muchas veces los jueces dicen, o sea, nosotros no podemos seguir en un proceso así si el fiscal no quiere. Entonces, no importa lo que yo diga, lo que cualquier abogado de mi equipo, cualquier abogado a nivel nacional diga, igual cierren los casos cuando eso ocurra. Entonces, el decir que es culpa de los abogados cuando desestiman el caso, eso es una mentira, tenemos que decir lo que es una mentira. Si el abogado puede pelear, y yo tengo instrucciones a todos mis empleados de que peleen, siempre deben pelear si es que tenemos cómo ganar el asilo. A veces los asilos no tenemos cómo ganar, tienen doble nacionalidad, no cumplieron con la regla de un año, cometieron algún delito, tienen problemas grandísimos con sus casos de asilo. Bueno, entonces vamos a dejar que se desestime porque si no vamos a perder. Pero en la mayoría de los casos que son fuertes, siempre peleamos para que el juez no desestime el caso porque queremos proceder, porque ya llegamos aquí, le decimos, tenemos las evidencias, los argumentos por escrito, tenemos la declaración o relato, la aplicación, ya tenemos el espacio en su calendario, su señoría, aquí estamos el día de la última corte. En vez de desestimar el caso, simplemente escuchen el caso y deciden sí o no. Ya estamos aquí. Y los jueces todavía en muchos casos desestiman los casos. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer todo lo posible, intentar, pero al final del día el juez es el que decide qué pasa con esos casos. Ahora, eso es algo importante que podemos tomar en cuenta, que puede ser un abogado pelear, hacer todo lo posible, pero a fin de cuentas muchas veces los jueces desestiman el caso de todas maneras. Quiero hablarles un poco de mi perspectiva como dueño de negocio, no como abogado de inmigración, ahora como dueño de negocio. Sí, esta parte quizás no lo comparto mucho en las redes sociales, pero como dueño de negocio, ¿será que le conviene al abogado Jonathan con su negocio desestimar mi caso? Él gana más dinero, algún beneficio, es que son flojos, les da miedo enfrentar a un juez de inmigración. Mira, les explico, no me conviene porque la gente ya pagó su caso, ¿sí? Con un precio fijo y un plan de pagos. Y ahora cuando desestimen el caso, tiene que pasar un proceso ahora. No es simplemente cerrar una casa, entonces en un abrir y cerrar del ojo, llamando todo a UCIS y ya. Tenemos que sacar el caso de la corte y la idea es mandar ahora sí el caso a USCIS, UCIS, para que la persona todavía pueda pedir el asilo político. No queremos esto, ¿por qué? Porque ahora, así hablando de como dueño de negocio, no como abogado, yo me enfrento con una situación de horas y horas adicionales de trabajo para mi equipo. Tengo que sacar eso de la corte. Muchas veces UCIS quiere que, con la misma información, pero quiere que enviemos de acuerdo con las instrucciones de ellos, las aplicaciones 589, las evidencias, sacar lo que preparamos para la corte y volver a preparar para UCIS, también las declaraciones. O sea, tenemos que ahora adaptar el caso con conformidad con las reglas y normas de UCIS y eso demora. También enviar eso a inmigración y bueno, entonces yo no voy a cobrar más a los clientes, pero ahora sí mi gente, mi equipo me va a cobrar más a mí porque van a trabajar más en esos casos. Entonces a mí también me duele muchísimo como dueño de negocio en lo económico cuando desestiman un caso porque pierdo dinero. Es malo. Entonces mi incentivo es que no desestimen esos casos, por favor, pero está pasando en muchos casos. Entonces, sí, para que vean de esa perspectiva también, no, muchas veces si piensan que los abogados son flojos, les da miedo enfrentar a un juez de inmigración, un fiscal, algo, y son ellos son los malos y por eso se desestimó el caso, no querían ese caso. No, a mí me encanta, yo vivo del gozo de ganar los casos ante los jueces de inmigración y la alternativa es
pagar horas adicionales, porque cuando hicimos el caso y todo está preparado, ir a la corte con el juez, a veces estamos ahí 15 minutos, una hora, una vez ganamos un caso en 90 segundos, se acaba el caso y ganamos ese dinero y caso cerrado y perfecto. Pero cuando desestiman el caso, otra vez, otra tarea, otras horas de trabajo con mi equipo y es un problema para nosotros en el negocio también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa con mi caso o con tu caso, no? Si desestiman tu caso, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si no has hecho un proceso de UCIS todavía, USCIS, asilo afirmativo, todavía tienes la habilidad de mandar tu caso y hacer un proceso de asilo afirmativo ante inmigración en UCIS, ¿no? Mucha gente no quiere hacer eso. Yo tampoco quiero que eso pase, pero es una alternativa y les queda como la única alternativa. La otra alternativa es no mandar tu caso a UCIS y quedarse si es que tienen TPS con el TPS, ¿no? O algún otro proceso. O en un limbo sin estatus. Esa es la otra opción. Mandar el caso a UCIS o no mandarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendo mucho. Si el caso es un caso fuerte, volverlo a mandar a USCIS o UCIS. Si tenemos un cambio de gobierno, una de las cosas que yo tengo que muchos abogados ahora que están en las redes sociales no tienen, son años y años, décadas de experiencia. Yo he podido trabajar debajo o durante diferentes administraciones, diferentes presidentes, y veo una diferencia muy marcada en las diferentes etapas, ¿no? Con diferentes presidentes. Con Donald Trump, ustedes bien lo saben en la comunidad, se estaban moviendo muy rápidamente esos casos de entrevista de asilo afirmativo. Se estaban moviendo. Teníamos muchos. Cada mes teníamos asilo afirmativo, entrevista. Y luego, desde que llegó Biden, hemos tenido muy poquitos. Y tan es así que con mis 10 abogados, hubo un tiempo que solo 2 de los abogados teníamos experiencia con asilo afirmativo en las entrevistas porque no estaban haciendo entrevistas durante años, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que si tenemos un cambio de gobierno y sí o sí vamos a tener un presidente diferente, no va a ser Biden, o va a ser Donald Trump, o va a ser Kamala Harris, no sé, sí o sí vamos a tener un cambio. Y con cambios en el gobierno federal tenemos cambios de prioridades y puede ser que esos asilos afirmativos empiecen a mover más rápido de nuevo. Y no es algo como que una teoría, yo lo he visto en diferentes etapas de mi carrera con diferentes presidentes. Siempre hay cambios. Ahorita estamos en un espacio, un tiempo donde los asilos afirmativos duran 6 a 8 años, a veces 5 años, 4 años, no sé. Pero yo muchos de ustedes ni siquiera estuvieron aquí en el país. Enero 2018, los que estuvieron aquí trabajando en asilo afirmativo, ¿qué fue lo que pasó en enero 2018? No sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo. Llegó una carta de inmigración diciendo los últimos en mandar su aplicación de asilo van a ser los primeros en tener su entrevista. Y de repente empezaron a llegar llamadas a mi oficina. Abogado, no mande mi caso, no mande mi caso. Ya vi la noticia, no mande mi caso. Pero ya habíamos mandado muchos de esos casos y dicho y hecho, llegaban a tener su entrevista de asilo afirmativo en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, así de una manera súper rápida, ¿no? Por un cambio de la política. Entonces yo he sido testigo, lo he vivido, lo he visto. Cambian esa política de asilo afirmativo y de repente tenemos todas las entrevistas encima. Entonces no vaya a pensar que si desestimaron tu caso, ahora te toca sí o sí esperar 10 años para una entrevista de asilo afirmativo. Hay cambios muchas veces en las prioridades, ¿no? Entonces, bueno, ahora quizás ustedes tienen preguntas sobre desestimación de los casos y puedo mirar las preguntas para ver si no hemos podido aclarar. También de este video vamos a estar sacando videos corticos que hablan acerca de desestimación de los casos para poder aclarar esas dudas. Y quiero aclarar una que me llegó en un comentario, ¿no? Hoy una persona escribió, los abogados pueden oponerse y cuando se oponen, el juez dice está bien y deja el caso abierto. ¿Sí? Eso sí pasa, como dije antes, con una que otro juez a nivel nacional, pero con el 99% de los jueces no pasa. Entonces la persona que lo escribió, me imagino que sí vio esa experiencia o tuvo la experiencia o vio una persona, conoció a una persona que tuvo esa experiencia, pero es peligroso opinar sobre algo así en el internet basándonos en un solo caso cuando no sabe lo que está pasando a nivel nacional con otros jueces de inmigración en todo el país. Si tú ves algo en un solo caso con un solo juez, es bueno aportar esa información, pero de una forma responsable. Yo vi en tal ciudad con tal juez que hizo tal cosa. Perfecto. Pero uno no puede decir, bueno, pero si los abogados se oponen,
Entonces, en todo el país, en cada caso, van a dejar el caso abierto. Eso significa que el abogado es flojo, que porque yo vi un solo caso en una ciudad con un juez en particular que se hizo así. Entonces tenemos que ser responsables con la información que compartimos. Yo no soy perfecto tampoco, pero trato de ser muy responsable con esa información. Otro comentario que vi hoy en las redes, habló de que, bueno, pero si desestiman tu caso, puedes pedir que el juez vuelva a abrir tu caso y lo vuelva a hacer. Yo también pienso que poca información tuvo la persona que dijo eso, o quizás estaba pensando en un solo caso. Ahora, los casos, como mencioné antes, con Obama y algunos con Biden, que pudimos cerrar administrativamente, no era desestimar, era cerrar administrativamente el caso. Claro que sí, podíamos entonces pedir que se volviera a agendar el caso, porque nunca había sido desestimado totalmente. Fue cerrado administrativamente, solo lo quitaron del calendario y con llamar a la corte o mandar una moción lo volvemos a colocar en la corte. Cuando desestiman un caso, hagan de cuenta que nunca existió ese caso en la corte. Entonces, para pedir que lo vuelvan a abrir, se ve que la persona no comprende que comentó, ¿no? Y no le culpo, pero pues no debe comentar sobre algo que no entiende. Porque para abrir un caso que fue desestimado totalmente, lo que tenemos que pedir es que los oficiales de ICE, inmigración, ¿no? Vuelvan y arrestan a la persona o buscan a la persona y le den un documento, notice to appear, que le cita para ir a la corte, entregan ese documento a los fiscales, a la corte, para que la gente en una cita nuevamente. O sea, tienen que abrir desde ceros un proceso de deportación contra las personas. Por eso se están desestimando los casos ahora, porque en los tiempos de Trump, todos los casos que fueron cerrados bajo Obama fácilmente fueron abiertos de nuevo porque nunca se habían desestimado. Entonces, esta vez lo que están tratando de hacer es llegar más profundo y cancelar el caso, borrarlo del mapa para que no sea tan fácil volver a agendar el caso, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, bueno, si desestiman tu caso, sí, es fácil volverlo a poner en la corte. No es fácil. No es fácil. El gobierno de Biden lo está haciendo de esa manera para que no sea fácil, ¿no? Yo me volvería loco. Yo me volvería totalmente loco. Yo entiendo a la gente en esa situación. Toda su vida está envuelto en este proceso. Y por eso también no pierdo esa visión como abogado, como dueño de mi negocio. No pierdo esa visión. Las personas han pasado por cosas mucho más allá de lo que yo voy a pasar en mi vida, ¿sí? Y están esperando ese día de poder presentar su caso con el juez de inmigración de la mejor manera y desestimen el caso. Obviamente yo me desespero también y busco a quién puedo culpar. Entiendo eso totalmente. Entonces, nosotros trabajamos mucho también como equipo de tener un proceso de poder seguir ayudando a estas personas cuando eso ocurra. Y si hay una respuesta, solo va a requerir un poco más de paciencia. Para ver que los que están en esa situación, que no están solos, solo quiero compartir un poco mi pantalla y mostrarles un artículo que salió de Fox News desde hace 3 meses. Y en este artículo habla de que la administración de Biden ha desestimado, dismisses, esa es la palabra en inglés, ha desestimado más de 350,000 casos desde el 2022, y eso fue en junio. Hace 3 meses llegó a 350,000 casos. Y entonces para el mes de septiembre, debería de estar llegando casi a los 400,000 casos desestimados desde el 2002 bajo el tiempo de Biden. Y esto es en Fox News. Fox News normalmente es de la derecha, entonces están reportando esto como quien dice, miren, cuando ustedes no estaban poniendo cuidado, no estaban prestando atención, americanos, miren lo que Biden ha estado haciendo con sus jueces de inmigración, desestimando casos a nivel nacional, pero calladito, ¿no? Entonces, si tú te sientes solo de que desestimaron mi caso, ¿qué pasó? Fue mi abogado es malo, él no hizo lo que tiene que hacer. Bueno, tú y otros 400,000 personas, 400,000 casi casos ahora que han sido desestimados bajo la administración de Biden. Entonces, eso significa que no es tu abogado, es un sistema, es una política que tienen dentro del sistema de inmigración. Yo pienso que es una política errónea, porque ¿qué es lo que están haciendo en realidad? El gobierno federal está tirando la pelota al gobierno federal. De la Corte de Inmigración a UCIS, ambos son el gobierno federal. Entonces, desestimaron casi 400,000 casos de las cortes para que en las noticias puedan decir, bien, estamos minimizando el número de casos en la Corte de Deportación.
Sí, pero esos 400,000 casos no se desaparecieron. Ahora se van para UCIS, para USCIS. Entonces el gobierno federal todavía tiene que manejar esos casos de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, solo quería mostrarles ese dato por si te sientes solito de que se desestimaron tu caso, tú y otros 500,000 de personas también casi, ¿no? Entonces, no solo eres tú, hay muchas personas en esa situación.